Gracias por el honor de su tiempo y de su escucha en esta nueva edición de nuestro recorrido por los misterios de la vida de Jesús. Hoy dedicaremos esta sesión a comenzar los 9 misterios de la vida pública de Jesús, después de haber profundizado en los 4 misterios de la infancia de Jesús, que fueron la circuncisión, la epifanía, la presentación del niño Jesús en el templo, la huida a Egipto, y haber profundizado después en los 3 misterios de la vida oculta de Jesús, que fueron su obediencia, su vida en sumisión en Nazaret, en el silencio, en la familia, en el trabajo, y la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Ahora nos disponemos a profundizar en los 9 misterios de la vida pública de Jesús, los cuales vamos a dedicar las siguientes sesiones. El primer misterio de la vida pública de Jesús, del que vamos a hacer alarde el día de hoy, lo vamos a encontrar en el número 535 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el bautismo de Jesús. Dice el Catecismo: el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Espero que nos demos cuenta de la importancia que tiene este episodio en el que Juan Bautista, precursor de Jesucristo, es el que decíamos que es el más grande de los profetas, que le tocó como entregar el Antiguo Testamento al que venía a proclamar ya la gran verdad, que es Jesucristo. El comienzo propiamente de esta predicación tiene lugar en el bautismo de Jesús. El Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 23, dice que tenía Jesús al comenzar 30 años y era, según se creía, hijo de José. Esta expresión, según se creía, es una referencia implícita a esta concepción virginal, pero la gente obviamente creía que era hijo de José. Lo que es llamativo es que el Evangelio de San Lucas diga al comenzar. Y por si esto no fuera suficiente, se nos refiere el texto de Hechos de los Apóstoles 1:22, en el que se narra cuando Judas había traicionado a Jesús, y entonces los apóstoles ven la necesidad, después de la resurrección, de sustituir al apóstol que había sido el traidor. Y entonces se reúnen para ver cómo elegir a uno para ser su reemplazo. Esa elección tiene lugar antes de Pentecostés, porque el Espíritu Santo desciende sobre los 12 apóstoles. Y claro, tenía que ser elegido el que sustituyera a Judas antes de esto. Lo que es interesante para nosotros es ver cómo dice el texto de Hechos de los Apóstoles. Convienen que entre los hombres que estuvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado a los cielos, uno de ellos sea, constituido testigo, apóstol, con nosotros de la resurrección. Es decir, que la condición que pusieron los apóstoles para ser y para admitir un nuevo apóstol, para poder suplir a Judas, era que fuese alguien que hubiese estado con ellos desde el bautismo de Jesús a manos de Juan en el río Jordán hasta su ascensión a los cielos.
Lo de la ascensión de Jesús a los cielos es un poco más comprensible como considerándolo el punto de llegada. Pero lo que queremos subrayar es lo primero, que para ellos la vida oculta de Jesús es oculta, ¿no? Jesús quiso que fuese así. Pero los apóstoles son testigos no tanto de la vida oculta, sino de la vida pública comenzada ese día en el bautismo del Jordán. Otro detalle, después de haber dicho esto, es que el bautismo de Jesús es el comienzo, es el pórtico. El Papa Benedicto XVI, cuando escribe sus libros Jesús de Nazaret, la primera parte de su libro la comienza a partir del bautismo de Jesús. Y dice el Papa Benedicto: con el bautismo de Jesús en el río Jordán, podíamos decir que comienza el testimonio apostólico en el sentido más pleno de la palabra. Dicho esto, fijémonos cómo el Evangelio relata cómo Juan había introducido el bautismo de Jesús con otro bautismo que le precedía, que le preparaba, pero que no era lo mismo. Es decir, el bautismo de Jesús hace nuevo el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, pues era un bautismo que suplicaba a Dios el perdón de los pecados. Pero el bautismo de Jesucristo es un bautismo en el que los cielos se abren y Dios responde la súplica del hombre. Más bien, en el caso de Juan el Bautista, era una petición dirigida a Dios, pero que no tenía una respuesta explícita. Desde el momento en que Jesús se bautiza, la súplica del hombre a Dios de misericordia tiene una respuesta. Los cielos se abren y Dios nos recuerda que este es mi Hijo amado, que por tanto, en Él nosotros estamos llamados a ser santos. En Él nosotros estamos llamados a ser hijos. Por eso hay una diferencia esencial entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Curiosamente, no es nuevo, o mejor dicho, no es un caso único lo que Jesucristo hizo de instituir un sacramento echando mano de un rito anterior ya existente. Por ejemplo, como también lo hizo Jesús cuando instituye la Eucaristía en el contexto de la cena pascual que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Sirviéndose de esta cena pascual en la que recordaban la salida de Egipto, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Sirviéndose de ese bautismo que Juan hacía en el río Jordán, en el que se pedía a Dios perdón por los pecados, Jesús instituye el sacramento nuevo del bautismo. Es una manera de remarcar cómo el don de la gracia de Jesucristo, que viene a responder plenamente a toda la búsqueda que el pueblo de Israel ha tenido en el Antiguo Testamento, buscando al Dios de la gracia. Jesucristo entonces da la respuesta. Se conecta en esa búsqueda y lo supera. Que los sacramentos, queridos amigos, sabemos que son una iniciativa de Dios, no una iniciativa del hombre. Por último, el catecismo nos subraya el hecho de que allí principalmente los que acudían pues eran considerados pecadores, publicanos, soldados, prostitutas y demás que estaban en la fila. Y además de eso, tenemos alguna referencia de eso que dijo el Señor explícitamente: estos os precederán en el reino de los cielos. Es decir, la gente que estaba en esa fila, que eran considerados pecadores máximos por el pueblo judío, os precederán en el reino de los cielos. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 10, 14, dice que la gente le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer? Y él respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con uno que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron para bautizarse publicanos y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está fijado.
Le preguntaron unos soldados, ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, contentaos con vuestra paga. Vemos también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21:32 también nos dice, porque vino Juan a vosotros por caminos de justicia y no creísteis en él. Mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentís después para creer en él. El hecho de que se presentase allí, en el río Jordán, los que eran considerados pecadores en Israel, recaudadores de impuestos, soldados, prostitutas, es una llamada de atención para nosotros. Al hecho de que también hoy en día estamos viviendo como parece que es más fácil, ¿no?, abrirse al don de la gracia cuando alguien ha tocado fondo, ha experimentado la debilidad humana, ha visto las consecuencias últimas del pecado, que cuando nos consideramos por encima de la predicación o cuando nos consideramos ya salvos. Continúa el número 535 del Catecismo diciendo que entonces aparece Jesús. El bautista duda, ¿no? Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús. Y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Esta es la manifestación, la epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Así lo narra perfectamente el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 13 al 17. En primer lugar, ¿por qué existe este forcejeo entre Jesús y Juan el Bautista? Cuando le dice, pero ¿cómo tú vienes aquí a bautizarte? Esta es la fila de los pecadores, le dice Juan. Este sitio no es para ti, que eres el santo de Dios. Y sin embargo Jesús no se lo consiente. Y fijémonos la respuesta que le daba. Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a que el pecado de la humanidad, el pecado de nosotros, es una vulneración de la justicia, ¿no? Entendiendo el término justicia como santidad. No es el concepto que tenemos por hoy de justicia, donde se dice has violado la ley o has cumplido la ley. Se refiere al orden justo, el orden de la santidad. Todo pecado es una transgresión de ese orden de justicia y santidad, que es Dios, que es santo, y ha creado el mundo en orden, ¿no?, conforme a la santidad de Dios. Luego podemos decir que todo pecado supone una vulneración. Jesucristo obviamente es el santo de Dios, y Él en absoluto ha transgredido, ha deformado este orden de la justicia. Precisamente esta es la función que el Padre le ha encargado y que Él ha venido a eso, a redimirnos. Él, cargando con la injusticia, restablece la justicia. Él ha asumido lo que no le correspondía, porque nosotros no éramos capaces de repararlo. Pero Él, aunque no le correspondía, lo asume para volver a restaurar el orden de la justicia y de santidad. Por eso le da esa respuesta misteriosa a Juan el Bautista: déjame ahora, pues conviene que así se cumplan toda justicia. Es decir, así restauramos el orden de justicia y santidad en la creación. Asumiendo yo lo que no me corresponde, asumiendo el pecado de la humanidad, yo le otorgo a la humanidad la capacidad de hacer
de haber restaurado su pecado. Como vemos, queridos amigos, es una frase importantísima que usa el Evangelio desde este primer momento. Porque en el bautismo de Jesús está adelantando lo que luego va a ser el misterio pleno de la redención en la cruz. Ese misterio de la cruz está adelantado en el bautismo de Jesús. Ese bautismo en agua en el Jordán, luego será el bautismo en sangre en el Calvario. El bautismo en el río Jordán ha introducido, ha significado el bautismo de sangre que tendrá Jesús más adelante en el momento cumbre de su vida, cuando llegue la hora de entregar su vida al Padre en el Calvario. El Papa Benedicto XVI, en su libro igualmente, va a poner en su primer capítulo esta reflexión de Jesús sobre el río Jordán. El Papa hace una comparación del forcejeo de Jesús con Juan el Bautista y lo compara con ese forcejeo que también tuvo Jesús con San Pedro. Cuando Jesús se disponía en la institución de la Eucaristía a lavarle los pies a Pedro, le dice Pedro: ¿lavarme los pies tú a mí? Tú no me lavarás los pies a mí, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús le responde: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces le dice Pedro: no solo los pies, sino también la cabeza. Es muy curiosa esta similitud entre estos forcejeos, como si se estuviera diciendo: para que tú seas mendigo, para que tú mendigues la gracia, primero Dios te la mendiga a ti. Fijémonos también en el encuentro que Jesús tuvo en el pozo con la mujer samaritana. La samaritana llega a escuchar de Jesús que le pide: dame de esa agua, dame de beber. Primero Jesús empezó diciéndole: dame de beber. Le empezó diciendo para poderle enseñar cómo pedir. Es curiosa esta pedagogía de la humildad, esta pedagogía del abajamiento, esta kenosis, ¿no?, del vaciamiento que tiene Jesucristo en su actuar. Haciéndose portador o queriendo enseñar a los hombres a ser humildes y pedir la gracia, le dice a Juan: bautízame. Cuando es obvio que él no lo necesitaba. Él no necesitaba que le perdonasen ningún pecado, ni necesitaba que le hicieran tampoco hijo de Dios. Igual que Jesús no necesitaba del agua de aquella mujer. Era ella la que necesitaba el agua de Jesús. Pero él comienza pidiéndolo, porque él es un maestro. En cada momento nos está enseñando a pedir. Y Jesús entra en el Jordán cargando con la culpa de la humanidad. Y le añade el Papa Benedicto XVI, cuando hace una comparación de Jesucristo también con la figura de Jonás, un profeta que fue enviado a Nínive, pero él se resistió, él no quería ir. Cogió un barco para intentar escaparse y Yahvé hizo que se desatase una gran tormenta para que el barco no pudiese navegar. Jonás quería huir de la misión que Dios le había encomendado. Entonces, los que estaban en el barco se dan cuenta que este hombre que han cogido debe ser un hombre raro, porque les ha traído esta gran tempestad. Jonás, viendo que la tormenta va a acabar con ese barco, le dijo a los marineros: tomadme y lanzadme al mar. Ellos lo toman y le tiran al mar, y entonces vino la gran calma. Jonás se dio cuenta de que él tenía que aplacar ese enfado de Dios, porque estaba queriendo huir de la voluntad de Dios. Dice el Papa Benedicto que Jesús entonces va a ser el verdadero Jonás.
Ese Jonás que le pidió a los marineros, tomadme y lanzadme al agua. Jesús va a ser ese verdadero Jonás. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Esta referencia a que hay una lucha interior, porque en Jonás había una lucha interior. Yahvé le decía, vete a Nínive a predicar esa conversión de esa ciudad de pecadores. Y él se resistía porque decía, voy a Nínive y no me van a hacer caso, más bien me van a maltratar. También en Jesús experimentaba esta lucha interior. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas cuando dice, con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Lucas 12:50. Jesús tiene la angustia de saber que tiene que entregarse. Y le dice al Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa lucha de Jonás es la lucha que también tiene Jesús. Porque su voluntad humana le repele de alguna manera entregarse a la pasión. Pero al mismo tiempo, por amor al Padre, quiere aceptar y abraza esta cruz por la redención de los pecados de la humanidad. Por eso Benedicto XVI compara a Jesús con Jonás, con el verdadero Jonás. Es el mismo, ¿no? El que se adentra y se hunde en el río Jordán cargando con la culpa de la humanidad. Por último nos dice el catecismo, Jesús salió del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía a él y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí hay una epifanía en este momento. Una epifanía que es como la inauguración fundante del bautismo. En ella se está recordando que ese que se bautiza es el Hijo amado del Padre. Y se está de esta manera manifestando que en realidad no es Él el purificado, no es Él el que recibe el perdón de los pecados, sino al revés. Al contrario, será Jesús en su bautismo, con su acto de humildad y de ofrenda al Padre por el perdón de los pecados de la humanidad, será Él el que le otorgue al bautismo la capacidad de purificación, la capacidad de transformación de la vida del hombre. Dicho de otra manera, más sencillo, que son las aguas del río Jordán las que purifican a Jesús, no, sino al revés. Es Jesús, el Santo de Dios, el que le da a esas aguas la capacidad de purificación, ¿no? El que le da el sacramento, el que le da el signo sacramental, la eficacia del perdón de los pecados y de darnos a participar la condición divina y la filiación divina. Este es un momento de epifanía, un momento de manifestación en que los cielos se abren. Y también no deja de ser una manifestación pedagógica de lo que Jesús sin duda ha inaugurado. Jesús ha inaugurado el sacramento del bautismo. Jesús ha inaugurado con esto el camino de salvación. Hay una pedagogía por parte de Dios, ¿no?, que se manifiesta aquí en este bautismo de Cristo. Este es mi Hijo amado. Nosotros bien podemos, en el momento en el que participamos de ese signo inaugurado por Cristo, que es el bautismo, bien podemos también escuchar la voz del Padre que dice por cada uno de nosotros cuando hemos sido bautizados, este es mi Hijo amado. Deberían en las parroquias, cuando se bautiza a alguien, tener en el fondo algo, la música, algo que después de que ha recibido y ha salido del agua, se escuche esta voz, este es mi Hijo amado. Incluso podemos decir, mi predilecto. El discípulo amado que era Juan el Bautista, que era Juan Evangelista. El discípulo amado que reclinó su cabeza sobre Jesús. No es sino una prolongación de esta teofanía.
Esta teofanía que tiene lugar aquí en el río Jordán. Es Juan, el que se considera a sí mismo como el discípulo amado cuando escribe el cuarto evangelio. Y todos nosotros, los que hemos sido bautizados, debemos considerarnos como Juan. Eso que hace Juan, lo deberíamos hacer nosotros cada día. En vez de estar tristes, alejados, estresados, desanimados, considerarnos el pequeño, el mimado, el querido inmerecidamente de Dios. Continúa el catecismo con el número 536 cuando dice que el bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. El cántico del siervo subraya, se mezcla entre los pecadores y asume su pecado, se muestra como un pecador más. Cualquiera hubiese dicho que era un pecador más, ahí estaba en la fila. No es casualidad que Jesús en el monte Calvario estuviera rodeado de dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Igual que en el bautismo del río Jordán, tenía pecadores adelante y tenía pecadores detrás, prostitutas a la derecha, fariseos a la izquierda. En el Calvario, un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. No es casualidad. Jesús asume esta imagen de siervo doliente. Y esta imagen la une a su misión, que en su dolor como signo del pecado de la humanidad es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Jesús le preguntó a Santiago y a Juan: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Marcos 10:38. Se refiere a su bautismo de sangre. No es un dato menor el hecho de que Juan el Bautista, a la hora de señalar a Jesús en el río Jordán, dijera: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista mismo habla del Cordero que quita el pecado, que era una imagen del Antiguo Testamento. La sangre con la que se había marcado el dintel de las casas y las jambas de las puertas de los hebreos les había liberado de la muerte. Esa sangre era de un cordero, prefigurando la sangre de Jesucristo redentora, que quienes se dejan lavar por los pecados, lavar sus pecados por esa sangre redentora, son liberados de la muerte eterna. Juan Bautista vio esto, el bautismo de sangre, y entonces ha pasado a la tradición de la Iglesia, refiriéndose al martirio. Este martirio que los católicos llamamos bautismo de sangre. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Él sufre la angustia. Tiene su lucha interior, porque sabe que ese bautismo de sangre es cruento, a diferencia del bautismo en el río Jordán, que era incruento, pero estaba significando lo que iba a llegar. Continúa el catecismo diciendo: viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que Jesús acepta ese bautismo de muerte para remisión de los pecados. Yo quiero lo que el Padre quiera. El bautismo entonces, queridos amigos, es un acto de obediencia. Es recordar que Dios tiene un designio de salvación para Jesucristo, que Él lo ha abrazado, Es esa imagen de Abraham que lleva a su hijo
al monte para hacer un altar y ofrecerlo en sacrificio. Esa imagen tan preciosa de ese evento de Abraham se queda supremamente pequeña ante este acto de Jesús. Se queda corta. Lo que aquí subrayamos es que el Hijo, Jesús, fue voluntariamente. Sabía lo que pasaba, lo que no le pasó a Isaac. Isaac no sabía qué iba a suceder con él en el camino. Pero Jesús sí sabía, y Él da el paso voluntariamente. La prueba es que fue voluntariamente también al río Jordán. Tan voluntariamente fue al río a bautizarse, como voluntariamente fue al monte Calvario a la cruz. Aunque en el Calvario fuera conducido por los soldados, pero fue Él voluntariamente a la cruz. Por eso Jesús dice en el Evangelio de San Juan 10:18, nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Y concluye el número 536 del Catecismo, diciendo que a esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre Él. Y en ese momento se abren los cielos. Y hay una efusión del Espíritu que se posa sobre Él. Fijémonos con cuánta precisión el Catecismo dice que el Espíritu Santo ya lo poseía en plenitud. Jesús poseía el Espíritu Santo en plenitud. Que no es que ahora que recibió el bautismo lo recibe porque antes no lo tenía, no. Se trata de una manifestación ante el mundo de lo que Jesucristo es desde el principio. De Él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán habían cerrado. Y las aguas fueron santificadas por el descanso de Jesús, por el descenso de Jesús en ellas y del Espíritu como preludio de la nueva creación. De aquí tomamos dos afirmaciones muy interesantes. Primera, el Espíritu Santo viene sobre Jesús para recordarnos a todos que Jesús es la fuente de donde viene el Espíritu Santo. Si Él tiene la plenitud del Espíritu Santo, Él es el que nos lo va a dar. Y por eso debemos ir a Él a pedírselo. Por eso bebemos de la roca que es Cristo como fuente de agua viva. Es lo que Jesús le dijo a la samaritana. Yo te daré agua que bebiéndola nunca más tendrás sed. ¿No? Y se refiere al Espíritu Santo. Porque se ha visualizado en el río Jordán que la plenitud del Espíritu está en él. Y la segunda afirmación es el hecho de que los cielos se han abierto. Es recordar que los cielos se habían cerrado con el pecado de Adán y Eva y ahora se han abierto con Jesucristo. ¿Qué significa esto de que los cielos se han abierto? Que la comunicación entre Dios y el hombre ahora es corazón a corazón. Que ya no tengo secretos para ti, que Dios derrama su misericordia, ¿no? Que hasta ahora en el Antiguo Testamento también se había hecho, pero de una manera velada, como preparando a esta entrega plena. Ahora ya hay totalidad de corazón, corazón abierto, una preparación para que finalmente los cielos se abran y llueva su justicia. Esta es la justicia del Padre. Cristo es la justicia del Padre. Añade el Papa Benedicto XVI en su libro que esa voz que se escuchó cuando Jesús salió del agua, este es mi Hijo amado, esa manifestación o teofanía es como un signo anticipado de la resurrección. La inmersión de Jesús en el río Jordán es imagen de su muerte cargado con todos los pecados de toda la humanidad, se adentra en el río,
fue crucificado, y esa voz, este es mi Hijo amado, es como el signo de anticipación de la resurrección. La resurrección es como una proclamación del Padre que dice: yo te amo. Mi amor es tan grande que te llama a la resurrección, porque la muerte no puede vencer el amor de Dios. Esto es lo que ocurre en el río Jordán. La muerte no puede vencer el amor de Dios. Y continuamos con el número 537 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que por el bautismo el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre, y vivir una vida nueva. Va a utilizar este número 537 del Catecismo, dos textos preciosos que lo van a iluminar. Un texto va a ser de Gregorio Nacianceno y el otro de San Hilario de Poitiers. Dice San Gregorio Nacianceno: enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Y después San Hilario de Poitiers va a decir: todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño del agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo, y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Es precioso estos dos textos de los cuales se toma o se basa el Catecismo en su número 537 para iluminar el bautismo. El episodio de este bautismo de Jesús en el río Jordán puede ser abordado desde esta perspectiva cristológica, que cambie nuestro corazón. Utilizamos una expresión muy hermosa entre nosotros para explicar el bautismo, que es decir, nos convertimos en hijos de Dios. En Cristo participamos de su filiación, participamos sacramentalmente de su realidad, de su cristología, de su ser. En la fe católica, el centro de todo es Cristo. De Cristo se deriva la moral, que será este estilo de vida de los que siguen a Jesús. De Cristo se derivan los sacramentos, que va a ser esa participación de la vida de Cristo y de su gracia. La importancia de ser hombres y mujeres cristocéntricos a la hora de explicar las cosas, y no pararnos solamente en concepciones morales o litúrgicas que quizás nos van a distraer del centro. El centro es Cristo. En resumen, lo que se quiere transmitir en este número 537 es que nosotros asimilamos sacramentalmente lo acontecido con Cristo en el bautismo del río Jordán. Nuestros pecados son enterrados y resucitamos a la vida nueva. El domingo de resurrección leemos en la segunda lectura de la Santa Misa la carta de San Pablo a los Colosenses 3:1-4, donde San Pablo les dice a los colosenses: hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Es decir, se nos invita a una vida resucitada con Cristo. Al bautismo se le invita a tener una vida resucitada. A este hombre, esta mujer que ha recibido el bautismo, se le invita a una vida resucitada, no a una vida sepultada. Porque nos hemos bautizado y no nos hemos quedado debajo del agua, sino que hemos salido de ella. Una vida en gracia de Dios. Eso es lo que significa morir con Cristo para resucitar con Él.
Pero no únicamente morir con Cristo para resucitar con Él en el sentido de lo que nos acontecerá en el momento final de nuestra vida, sino adelantándolo ya sacramentalmente a lo que es morir al pecado y vivir a la gracia. Hombres y mujeres que todo el tiempo vivamos en gracia. Aquí el bautismo está adelantando, igual que adelantó la muerte y la resurrección de Cristo místicamente, sacramentalmente, lo que será nuestra muerte y nuestra resurrección.